3 años. Ese era el tiempo que Evelyn llevaba trabajando para Richard Blake, un empresario renombrado pero despiadado, que parecía preocuparse más por sus ganancias que por la gente que lo rodeaba. Las obligaciones de Evelyn como ama de llaves eran claras y las cumplía con diligencia, pero nada la preparó para el momento. Richard la llamó a su oficina con una petición inesperada y peculiar. La empresa de Richard estaba en crisis. Un acuerdo importante pendía de un hilo y necesitaba impresionar a un grupo de poderosos inversores en una reunión de negocios. No había tiempo para encontrar una compañía adecuada para la velada. En un momento de desesperación, miró a Evelyn, que estaba puliendo las estanterías de su oficina. «Necesito que me acompañes a cenar esta noche», dijo con un tono cortante e impersonal. «Esto no es una invitación, es una instrucción. Solo compórtate y guarda silencio. Necesito a alguien discreto». Evelyn hizo una pausa. Sorprendida, la petición parecía más una orden, pero asintió. No estaba segura qué esperar, pero ella reconoció una oportunidad cuando pareció que esta noche sería todo menos ordinaria. Cuando Evelyn llegó al restaurante, lucía un sencillo pero elegante vestido negro. Richard ya la esperaba afuera, mirando su reloj con impaciencia. Apenas reconoció su llegada antes de murmurar, «Vamos», y caminar. El restaurante era lujoso, su ambiente rebosaba sofisticación. Al acercarse a la mesa de los inversores, Evelyn sintió sus miradas escrutadoras. Richard la presentó con franqueza. «Esta es Evelyn. Me acompaña esta noche». Los inversores, un grupo de hombres y mujeres elegantes, intercambiaron miradas sutiles. Para ellos, Evelyn parecía fuera de lugar y su juicio silencioso era palpable. Sin embargo, Evelyn mantuvo la calma, su actitud inquebrantable. La cena comenzó y la conversación giró en torno a números, planes de expansión y finanzas. Evelyn escuchó atentamente, pero permaneció en silencio como se le había indicado. Sin embargo, a mitad de la velada, uno de los inversores, el señor Lewis, se giró hacia ella con una sonrisa condescendiente. «Así que, Evelyn, ¿qué tal te parece asistir a una cena como esta?», preguntó, esperando claramente una respuesta tímida o intrascendente. El corazón de Evelyn se aceleró. Podría haber optado por dar una respuesta simple y pasar desapercibida, pero algo en ella se negó a retroceder. En cambio, sostuvo su mirada y respondió. «Es fascinante ver cómo se desarrollan estas conversaciones, pero creo que comprender a las personas detrás de los números es tan importante como los números mismos». La mesa se quedó en silencio. Richard se puso rígido, mirándola fijamente mientras el señor Lewis se reclinaba en su silla, claramente intrigado. «Una perspectiva interesante», dijo el señor Lewis sonriendo. «Rara vez escuchamos tales pensamientos en estos entornos». El comportamiento tranquilo pero seguro de Evelyn comenzó a llamar mucho la atención sobre la irritación de Richard. La había traído para ser invisible y ahora se estaba convirtiendo en el centro de atención de la noche cuando el tema cambió a la responsabilidad social corporativa. El señor Lewis le preguntó a Richard, «¿Tu empresa?». «Participar en iniciativas comunitarias». Richard dudó. «Estamos enfocados en maximizar el valor para los accionistas», dijo vagamente, intentando desviar la conversación. Pero Evelyn intervino. «Creo que las iniciativas sociales son cruciales. Hay una manera de retribuir a la comunidad que apoya el éxito de la empresa», dijo con voz firme. «Se trata de algo más que ganancias. Se trata de crear un impacto duradero». Los inversores intercambiaron miradas de impresión. El señor Lewis asintió con aprobación. «Exactamente lo que pensaba», dijo, lanzando a Richard una mirada significativa. La irritación de Richard se desbordó. «Es fácil hablar de liderazgo cuando no se lleva el peso de las decisiones», dijo bruscamente, dirigiéndose a Evelyn. Evelyn sostuvo su mirada sin pestañear. «A veces, quienes no están en el liderazgo ven las cosas con más claridad que quienes sí lo están», respondió. Los inversores rieron entre dientes y el rostro de Richard se endureció por el resto de la noche. Evitó hablar con Evelyn. Su frustración fue evidente cuando la cena finalmente. Richard salió sin esperarla. Evelyn, sin embargo, se fue con la cabeza bien alta. Había encontrado su voz y la habían escuchado. De vuelta en la mansión, Richard no perdió tiempo en llamar a Evelyn a su oficina. Su frustración era palpable. «¿En qué estabas pensando?», espetó. «Te dije que fueras discreta, que no robaras protagonismo». La calma de Evelyn no flaqueó. «Solo respondí las preguntas que me hicieron». «Señor Blake», dijo con voz serena.
Pensé que me habías traído para contribuir. Richard se burló. Eres ama de llaves. Evelyn, no te pagan por opinar en cenas de negocios. Considera este tu último día aquí. Estás despedida. Las palabras le dieron duro, pero Evelyn se negó a dejar que su dignidad flaqueara. Simplemente asintió. Se dio la vuelta y salió de la habitación esa noche. Empacó sus pertenencias, lista para seguir adelante. A la mañana siguiente, una llamada inesperada lo cambió todo. Era el señor Lewis. Evelyn, me impresionó tu perspicacia. Anoche dijo, tengo un puesto en mi equipo y creo que serías perfecta. ¿Te interesa? La sorpresa de Evelyn se transformó rápidamente en determinación. Sí, respondió. En los meses siguientes, Evelyn prosperó en su nuevo puesto. Sus ideas y habilidades de liderazgo ganaron reconocimiento y ascendió rápidamente. Mientras tanto, la empresa de Richard seguía teniendo dificultades. Su arrogancia había alejado a socios valiosos y sus decisiones impulsivas empeoraron la crisis. El punto de inflexión llegó cuando la empresa del señor Lewis adquirió una participación significativa en el negocio de Richard. Evelyn, ahora en un puesto de liderazgo, se encontró cara a cara con su antiguo empleador en una reunión de alto nivel. Richard entró en la sala y vio a Evelyn sentada entre los líderes. Su rostro la miró fijamente. Murmuró. La incredulidad se dibujó en su rostro. Evelyn sostuvo su mirada con calma. Sí, señor Blake. Parece que nuestros caminos se han cruzado de nuevo. La tensión en la sala era palpable. La frustración e incredulidad de Richard eran evidentes, pero la compostura de Evelyn se mantuvo firme durante toda la reunión. Presentó sus planes con claridad y confianza, ganándose la aprobación de los inversores. Richard, por otro lado, luchó por recuperar su confianza después de la reunión. Richard la confrontó. ¿Crees que has ganado?, dijo con una voz cargada de amargura. Evelyn lo miró fijamente. Esto no se trata de ganar, Richard. Se trata de liderazgo. Y el liderazgo no se trata de control. Se trata de servir a los demás. Sus palabras tocaron la fibra sensible por primera vez. Richard comenzó a reflexionar sobre sus acciones y las consecuencias de su arrogancia esa noche. Se quedó hasta tarde en la oficina revisando informes y repasando cada decisión que había tomado. Días después, Richard sorprendió a todos al asistir a un evento de alcance comunitario organizado por el equipo de Evelyn. Escuchó las historias de personas cuyas vidas habían cambiado gracias a las iniciativas sociales de la compañía. Por primera vez, vio el lado humano del negocio que antes dirigía únicamente con fines de lucro. Evelyn notó el cambio en él. Aunque cautelosa, le ofreció orientación para ayudarlo a comprender el impacto del verdadero liderazgo. Lentamente, pero con seguridad, Richard comenzó a reconstruir no solo su empresa, sino también a sí mismo, y a través de todo ello, Evelyn se mantuvo firme, demostrando que la resiliencia y la compasión podían transformar incluso los corazones más fríos. La transformación de Richard no fue inmediata, pero fue innegable a medida que profundizaba en las iniciativas de alcance comunitario. Las grietas en su antigua visión del mundo se disipaban con cada visita, cada historia y cada apretón de manos de alguien cuya vida había sido tocada por los programas, desmoronando lentamente su endurecido exterior. Richard comenzó a comprender la profunda verdad que Evelyn había estado tratando de transmitir, que el liderazgo no se trataba solo de ganancias y poder, sino de responsabilidad e impacto. Un día, Richard se encontró en un centro juvenil que la compañía había patrocinado recientemente, bajo la guía de Evelyn, y que ofrecía programas de apoyo para hombres, capacitación vocacional y un espacio seguro para adolescentes en riesgo. Al caminar por el modesto edificio, vio risas, concentración y esperanza en rostros que probablemente desconocían esas emociones. Era un marcado contraste con el mundo estéril y lucrativo que una vez gobernó. En un rincón del centro, Richard conoció a James, un adolescente que había sido expulsado de la escuela por pelear, pero que había transformado su vida gracias a los programas del centro. James compartió su historia con Richard, hablando con una madurez que contrastaba con su edad. Solía pensar que a nadie le importaban los niños como yo. James dijo con voz firme, pero este lugar es diferente. Nos dan una oportunidad, ¿sabes? Una oportunidad real. Richard asintió, incapaz de responder de inmediato. Las palabras de James resonaron en su mente mucho después de salir del centro esa noche. Llamó a Evelyn. Necesito hacer más, dijo. Simplemente, no puedo simplemente aparecer y no acompañarlos. Quiero ser parte del cambio.
El tono de Evelyn se suavizó. Es un buen comienzo, Richard, pero recuerda que no se trata de grandes gestos, sino de constancia. El verdadero cambio requiere tiempo y compromiso, ya que las semanas se convierten en meses. Los esfuerzos de Richard se volvieron más genuinos y centrados. Se sumergió en los detalles de los proyectos, asistiendo a las reuniones de planificación, escuchando a los líderes comunitarios e incluso ofreciendo sus fines de semana como voluntario para ser mentor de los participantes del programa. Evelyn, aunque inicialmente escéptica, comenzó a ver la sinceridad en sus acciones. Su actitud cautelosa se suavizó al observar los cambios en una noche. Después de un día particularmente largo en la oficina, Evelyn invitó a Richard a tomar un café con ella. Se sentaron en una cafetería tranquila, un raro momento de respiro de sus exigentes horarios. «Has recorrido un largo camino». Evelyn admitió que su voz tenía un matiz de admiración. Richard sonrió levemente. «Tuve un buen maestro. No solo me mostraste lo que hacía mal, sino lo que podía hacer bien». Los ojos de Evelyn se encontraron con los suyos, y por un momento, los límites profesionales entre ellos parecieron difuminarse. Había una conexión tácita, un respeto mutuo que se había convertido en algo más profundo, pero ninguno de los dos hablaba de ello. El punto de inflexión llegó durante un evento de alto perfil organizado por el equipo de Evelyn. La velada tenía como objetivo celebrar el éxito de las iniciativas comunitarias de la empresa y asegurar un mayor apoyo de las partes interesadas. Richard, una vez que había visto la fría ambición corporativa, ahora estaba plenamente comprometido saludando a los asistentes, compartiendo historias de los proyectos y abogando por su expansión durante su discurso. La voz de Richard transmitía una calidez y una convicción renovadas. En el pasado, pensaba que el éxito se medía por las ganancias y los elogios, dijo, mirando brevemente a Evelyn entre el público. Pero he aprendido que el verdadero éxito reside en las vidas que impactamos y las comunidades que impulsamos. Esto no es solo una estrategia empresarial, es una responsabilidad y estoy orgulloso de formar parte de ella. Los aplausos fueron atronadores, pero fue el discreto asentimiento de Evelyn en señal de aprobación lo que más significó para él. Con el paso de los meses, la relación entre Richard y Evelyn floreció. Su sinergia profesional era innegable, pero bajo ella, un vínculo personal seguía creciendo. Compartían ideas a altas horas de la noche, momentos tranquilos de reflexión después de las visitas a la comunidad e incluso risas distendidas durante los descansos para tomar café. Richard se sintió atraído no solo por el intelecto y la pasión de Evelyn, sino también por su inquebrantable integridad y compasión. Una noche, después de una reunión de la junta directiva particularmente exitosa, Richard encontró el coraje para abordar los sentimientos que se habían ido acumulando. Dentro de él, Evelyn, comenzó. Vacilante. No sé dónde estaría. Sin ti, me has desafiado. Me has inspirado y me has cambiado de maneras que nunca creí posibles, y en algún momento del camino me di cuenta de que me importas. Profundamente. Los ojos de Evelyn se abrieron, y por un momento guardó silencio. Luego, sonrió con una expresión suave y genuina. Richard, he visto los cambios en ti. Mentiría si dijera que no siento lo mismo, pero debemos tener cuidado. Lo que tenemos aquí es especial y no quiero aceptarlo. Richard asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Vamos paso a paso, dijo, pero quiero que sepas cuánto significas. Para mí, su relación evolucionó, naturalmente, construida sobre la confianza, el respeto y un propósito compartido. Juntos continuaron, expandiendo las iniciativas de la empresa, llevando un cambio transformador a innumerables comunidades. Su amor mutuo se convirtió en una fuente de fortaleza, alimentando su compromiso con el trabajo, que habían comenzado años después como se reunieron en la inauguración de un nuevo centro comunitario, el proyecto más grande que habían emprendido. Richard se volvió hacia Evelyn. Hemos llegado tan lejos, dijo con una voz llena de gratitud. Todo es gracias a ti. Evelyn sonrió, deslizando su mano en la de él. No, Richard, es gracias a nosotros. Juntos construimos algo que importa, y esto es solo el principio. Mientras observaban a la multitud de rostros sonrientes, sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez estaban seguros de una cosa. Estaban exactamente donde debían estar. Gracias por ver el video. Dale a me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.